Sí. Buenas tardes, alumnos. Les saluda el doctor Contreras y vamos a dar inicio a la clase de trauma ocular. Primero dame unos slides. La importancia de esta clase radica en que los globos oculares son responsables de que el 85% de todas las percepciones humanas son recibidas por este órgano. Por lo tanto, acompaña al ser humano desde el nacimiento hasta su último momento de vida. Y por ende, permite la adecuada relación ambiental, relación humana y productiva. De hecho, la valoración de este órgano de los sentidos puede suplir en parte a la pérdida de los otros órganos de los sentidos. Por lo tanto, el mensaje para ustedes es que se haga un diagnóstico oportuno y se derive al colega de especialidad. Dentro de la etiología del trauma, la causa más común es la contusional, en alto porcentaje. Y vamos a revisar también otras causas, otras etiologías, según el mecanismo, como están citadas ahí: la laceración, cuerpos extraños, ruptura, perforación, y según el agente, cuando es ocasionado por cuerpos extraños, agentes químicos, físicos, etc. Para eso tenemos láminas clínicas ilustrativas. Dentro de las fuentes de origen, en nuestra realidad nacional, los accidentes de tránsito están en primer lugar. Luego están las injurias ocupacionales, las accidentales y la agresión ajena familiar, que en este momento de pandemia se hace más ostensible su presencia. Podríamos decir que está ocupando el tercer lugar. Esta diapositiva, para que ustedes sepan que el trauma ocular se divide en dos vertientes: a globo cerrado, cuando el continente del ojo, conformado por esclera y córnea, está indemne. No hay lesión abierta. Y hablamos de trauma a globo abierto cuando este continente registra una herida abierta en córnea y o esclera. Y luego se abren una serie de esquemas abajo donde se ilustran diferentes tipos de trauma que llevan a globo cerrado. Cuando hablamos de trauma a globo cerrado lamelar, significa que no hay una herida a grosor total. ¿Ya? Y cuando es a globo abierto, se constata la ruptura, se constata la penetración o la perforación. Mensaje para todos ustedes: ninguna hemorragia en el ojo es emergencia. Vamos a revisarlas también, pero aquí les mencionamos el ifema, el sangrado en la cámara anterior, el sangrado en la cavidad vítrea o sangrados debajo de la retina, debajo de la coroides. Por ejemplo, el ifema es una cirugía que se atiende a partir del 5.º día, no antes. Tiene que estabilizarse el sangrado para poder entrar y removerlo cuando es un ifema total.
Y la hemorragia vítrea espera una semana o 2 semanas para que el colega de retina y vitrio decida operar si así lo amerita el caso. Estos son los síntomas y signos por trauma ocular. El dolor es variado desde el más mínimo hasta el intenso. La fotofobia implica que hay edema corneal, edema de cristalino, edema de retina y que hace que el paciente rechace la luz. La visión doble en trauma ocular se explica más por lesión, laceración o ruptura de algún músculo extraocular, de preferencia los horizontales. También la secreción hay que tipificarla. Puede ser una secreción hemática cuando hay un traumatismo de lo que es anexo del párpado, todo lo que son anexos. Igualmente, frente a una herida corneal, el paciente va a referir que le salió como una lagrimita y esto es el humor acuoso. También puede haber sangrado del ojo, pero el sangrado será más por dentro que por fuera. Por fuera rápidamente los tejidos bloquean, cierran el sangrado rápidamente. La agudeza visual debe ser por ustedes siempre seguida en la evolución. Igualmente, describir en vuestra historia clínica los edemas en los diferentes tejidos. Si hay alguna limitación de la motilidad ocular, también transcribirla. Y si se ve una hemorragia externa o intraocular, también describirla en vuestra historia clínica. Si ustedes, frente a un trauma de moderado a severo, ven deformidad del globo ocular, ven deformidad de la órbita, si es la órbita, sospechar en una fractura de órbita, mucho más si a la palpación encuentran ustedes crepitación. Si el ojo lo encuentran hundido, perdiendo su esfericidad, sospechen que hay una herida oculta. Entonces, cuando hay una herida oculta, estamos abordando la solución de continuidad. Este detalle debe ser descrito por ustedes en vuestra historia. Herida corneal lineal, herida corneal irregular, zigzagueante, tantos milímetros, con prolapso de tal o cual tejidos. Esos detalles son importantes desde el punto de vista médico-legal. El prolapso tisular estará presente frente a una herida que sea mayor de 2 milímetros. Cuando es de 1 milímetro, es bien difícil que se objetive un prolapso tisular. La enoftalmía es propio de una fractura de piso, el globo ocular cae y pierde su situación. Y la proptosis es, por ejemplo, cuando hay un sangrado activo en el cono muscular y que obliga a actuar con urgencia en los siguientes días. Esta fisiopatología es importante porque es contusional. Entonces, en la primera lámina, o vayamos a esta primero, a la última, la tercera, viene el agente traumático y el ojo, sí, el ojo va a un acortamiento del eje anteroposterior y todos los tejidos intraoculares van a sufrir ese desplazamiento. Inmediatamente el ojo hace una distensión en sentido vertical. Segundo movimiento de agresión, para luego terminar oscilando el ojo y recobrando su normalidad con diferente patología. Si es un trauma contuso a globo cerrado, los daños pueden ser variables de acuerdo a la intensidad. Describir el objeto contundente es importante porque les va a llevar a ustedes a presumir el daño leve, moderado o severo del ojo. Por lo tanto, describir el tamaño, la forma, la consistencia, la velocidad, la dirección, la distancia. Pongamos un ejemplo. Alguien que sufra un ondazo. Si esta piedra enviada con una onda llega al ojo lo puede llevar a un trauma ocular abierto.
Si es otro el agente que no llega de lleno al ojo y con menos energía, lleva a daño de tejidos intraoculares, como vamos a ver más adelante en un video que va a ilustrar lo que estamos comentando. También es importante que en vuestra historia se escriba si esto fue accidental, si fue en el trabajo y si el paciente usaba los protectores de bioseguridad o si la empresa les alcanzaba o no. Este detalle es importante porque he sido perito judicial y muchas veces he visto que el juez le llama al médico y le dice, ¿y por qué no apuntó que fue en su trabajo o fuera de su trabajo? ¿Por qué no apuntó si le dieron o no los elementos de seguridad y él no los usaba? Y entonces se gana uno una amonestación con el juez. Bueno, para motivar la clase vamos a pasar un video que hace referencia a una paciente que estando en Iraoka y había un meeting y viene el rochabús y dispara el chorro de agua. La dama no logra protegerse sus ojos. Y es importante que sepan ustedes que hay que proteger los ojos, poner la mano o evitar que el chorro de agua le caiga a uno. Entonces, viene esta diapositiva para que ustedes levanten su interés en la clase. Esperamos un momentito. Ya. Esta diapositiva es una paciente que la atendimos en el Almenara, porque llegó de urgencia, porque en este ojo, pues la paciente tenía dolor, la agudeza visual había caído, y ¿qué se observa? Observen ustedes este anillo refringente que corresponde al cristalino, y este cristalino, por efecto de la onda hídrica, ha salido disparado a la cámara anterior. Todo esto es el cristalino. Quiere decir que la zónula de zinc ha sido rota. Quiere decir que la hialoides se ha comportado bien y envió el cristalino hacia la cámara anterior. Esta es una emergencia quirúrgica porque este cristalino está rozando, está chocando, está enfrentando al endotelio corneal responsable de la transparencia corneal. Observen ustedes que aquí la córnea ya se está edematizando. Todo este halo blanco es edema corneal. El otro motivo para operar a este paciente, y que lo operamos el mismo día, es de que se va a generar una hipertensión ocular aguda. Y por lo tanto, esta paciente entra al quirófano con manitol vía intravenosa para que la presión se mantenga en límites permisibles que nos hagan tener una cirugía exitosa. También podrán ver ustedes que aquí tenemos que hacer una incisión cerca al limbo, pero en esclera cercana al limbo, para que pueda salir tremendo cristalino por ahí. No podemos hacer ninguna otra técnica quirúrgica porque esta es la recomendable. Entonces vamos a dar curso para que este video les muestre a ustedes cómo es la cirugía. Se hace un corte para aperturar la entrada hacia cámara anterior. Un corte que tiene que ser en el largo adecuado para que salga el cristalino. Esto semejaría a una técnica de los años 74
en que se retiraba el ojo de manera intracapsular, sale todo el cristalino. Se hace una ligera presión, contrapresión, pero la herida no es extensa en el rigor que se requiere y vamos a tener que ampliar la herida escleral. La rehabilitación de este paciente vendrá después con un lente en cámara anterior o un lente que se suture en el sulcus. Esa reparación vendrá dentro de por lo menos 2 semanas después, 2 meses después. Ahí están viendo ustedes cómo sale todo el cristalino y ahí estamos atendiendo a que este ojo no haga mayor hipertensión, no cause más dolor y no se afrente al endotelio corneal. Vamos a volver a las diapositivas. Esta diapositiva es importante también porque el término TOGC significa trauma ocular a globo cerrado y hemos dicho que córnea y esclera están indemnes. TOGA corresponde al trauma ocular abierto, donde hay ruptura corneal y o escleral con prolapso tisular. Cuando hay un traumatismo importante al ojo y viene de abajo para arriba, siempre el ojo puede tener un traumatismo ocular abierto en el limbo superior. Puede haber por ahí prolapso de iris e incluso hemos visto casos en que el cristalino ha salido fuera del ojo, ubicándose debajo de la conjuntiva sobre el esclero. Toda herida escleral anterior mayor de 4 milímetros es de mal pronóstico, porque está chocando con lo que es cuerpo ciliar y cristalino. Toda herida escleral posterior mayor de 10 milímetros también es de mal pronóstico, porque va a afrentar la retina, la mácula, el nervio óptico. Y cuando hay una herida escleral que va de la mitad del ecuador para atrás y es de 10 milímetros, ¿cómo suturar? Si es que nos encontramos con una herida irregular, zigzagueante, para poder suturar eso hay que jalar el ojo hacia adelante, agregando un poco más de trauma, pero trauma que es necesario. Esos casos son difíciles y suelen tener mal pronóstico cuando es una herida que casi llega a bordear el nervio óptico. El pronóstico en trauma ocular se basa en graficar la agudeza visual, también describir la herida, su localización, su extensión, su trazo, el daño tisular, si hay prolapso de vitrio, retina, coroides, si se ha afrentado el nervio óptico y el defecto pupilar aferente. El trauma ocular se califica de grado leve, moderado y severo. Frente a un trauma ocular abierto, ¿qué debe hacer un médico general? Pues cubrir el ojo con un parche, remitirlo en forma adecuada y lo que sí puede indicar es una en venoclisis pasarle un antibiótico de amplio espectro para poder cautelar la endoftalmitis que se puede presentar. Dentro de los métodos auxiliares de diagnóstico están las radiografías de órbitas, como la TAC, que es de preferencia para cuerpos extraños metálicos y otros, y la ecografía modo B, pero esta modo B cuando estamos frente a un trauma ocular
a globo cerrado. Entonces, luego tenemos la ecografía, puesta ecografía modo B, que nos va a informar si hay un desprendimiento de retina, una hemorragia coroidea y todos los ítems que aquí figuran. Esto, vuelvo a recalcar, cuando el continente está intacto. La resonancia magnética es importante para valorar las partes blandas, pero no está indicado frente a cuerpos extraños metálicos. El electroretinograma y los potenciales visuales evocados son exámenes de rigor para declarar que el paciente es ciego desde el punto de vista legal. Esta es la estrategia en trauma ocular, que es similar a lo que tiene todo acto quirúrgico, con una primera intención, con otra segunda intención, tratando siempre de ocasionar el menor daño y la mejoría del paciente. Vamos a entrar a lo que es trauma ocular a globo cerrado. Antes voy a motivar la clase presentando dos técnicas quirúrgicas. Evisceración. Esta cirugía de evisceración significa remover todo el contenido ocular cuando ha habido un trauma ocular a globo abierto y gran daño del tejido uveal. Este tejido uveal, si no se hace la evisceración en el ojo traumatizado, puede desarrollar una oftalmía simpática, que es un cuadro clínico que puede comprometer el ojo sano mediante diferentes formas de complicaciones inflamatorias, como es uveitis anterior, uveitis posterior, eh, desprendimiento seroso de la retina. Y entonces, cuando ha habido mucho daño de la uvea, al paciente se le lleva y se le convence para hacerle la evisceración. Evisceración que consiste en remover todo el contenido ocular. Aquí hemos retirado la córnea y estamos haciendo un curetaje de toda la uvea. El cirujano va a tener mucho cuidado de que no quede nada de uvea, porque se presume que el pigmento de la uvea es responsable de este cuadro autoinmune. Ese es un lente intraocular rígido de catarata. Y entonces, esta es la forma en que se realiza una evisceración. Es el vaciamiento del contenido ocular. Estrictamente sale todo, sale el cristalino, sale la córnea, sale la retina, la coroides y queda el casquete escleral más la conjuntiva y la teno. Para recobrar el contenido del ojo, van a ver que se inserta una bola de metilmetacrilato, ¿no? Esta ya se ha determinado que no crea inflamación y entonces se sutura la esclera, se sutura la teno y se sutura la conjuntiva. No hemos tocado ningún músculo extraocular, por lo tanto, la prótesis que viene es una prótesis que va a tener un movimiento generado por los músculos que están en su sitio. No igual al ojo sano, pero sí bastante cercano, y que muchas veces promociones anteriores se han confundido pensando que era un ojo normal frente a una buena prótesis ocular. Luego de haber cerrado todos los planos, lo que viene es un conformador
que estará por 1 o 2 semanas y luego entrará la prótesis adecuada de acuerdo al tamaño de la órbita del paciente. Evisceración, vaciamiento del contenido ocular, retirar todo resto de uvea, porque esa es la que explicaría la oftalmía simpática en el ojo opuesto, en el ojo sano, y que puede llevar a la pérdida de la función visual del ojo sano. Muy bien, vamos a pasar de una vez el otro video que es enucleación. La enucleación es un procedimiento que consiste en retirar todo el globo ocular. Puede ser por un retinoblastoma, puede ser por un tumor. Y aquí lo primero que se hace, como en el caso anterior, es hacer una disección de conjuntiva y tenón en 360 grados, divulsión en los 4 cuadrantes para poder aislar los rectos, seccionarlos, previamente se ponen reparos porque al final se van a unir esos músculos. Estamos hablando entonces de los pasos quirúrgicos de la enucleación. Después de este video pasaré lista y todos los ausentes estarán como faltos y pasaré la información a los jefes de práctica para que tomen en consideración esta falta. Ahí estamos introduciendo la tijera de Metzenbaum y cortó el nervio óptico. Terminaremos seccionando los oblicuos. Esta es una enucleación. Cirugía que tiene indicación en el retinoblastoma o en tumores intraoculares que así lo ameriten. El nervio óptico. Y entonces solamente ha quedado tenón y conjuntiva y los músculos. Para recuperar contenido, nuevamente se coloca la esfera de metilmetacrilato, se cierran, se juntan los rectos superiores, inferiores, y luego se procede a cerrar. Luego vendrá un conformador y una prótesis. Pero estéticamente es mejor la técnica de la evisceración, cuando ésta está indicada sobre todo para traumas severos. La motilidad ocular que ofrece esta técnica no se compara a la motilidad que brinda la evisceración. Muy bien. Vamos a pasar lista, por favor. Ya. Flores Álvarez Katy, activen su micrófono, por favor. Galindo Pandal Camberly, Gallegos Torres Diana, Garagate Betsabe, Garriazo Paul, González, sí. Guerrero Aguilar Akemi, Gutiérrez Rojas Leslie, Guamán Limaya Pamela, Guaringa García Patricia, Huerta Brito Jimena. Por si acaso, los que no llame ya están presentes. Yantoy Muñoz Naida,
López Yupanqui Ángela. Presente. Ok. Malma Trinidad Luis. Mamani Turpo Lisset. Presente. Maravi Torres Brenda. Presente. Medrano Guamán Paul. Mejía Alcedo Katia. Presente. Presente. Ya. Mendoza Arias Renzo. Mendoza presente. Ok. Moreno Palacios Frank. Moreno, Muñante Ceballos Marco. Narváez Hidalgo Karina. Presente, Navarro, Narváez. Navarro Serna Kevin. Ocas Valencia Milagros. Presente. Palomino Rivera Nicole. Pasapera Peñaranda Jorge. Ya. Los demás ya están presentes. Ok. vamos a revisar un poco sobre contusiones de párpado, conjuntiva y córnea, pero vamos a poner láminas clínicas, que es lo que nos va a enseñar más. Aquí lo tienes. Cuando estamos frente a un trauma de leve o a moderado leve y viene con equimosis y una hemorragia laminar, hagan su examen básico. Si todo está bien, pues tranquilicen a la paciente. Para la hemorragia subconjuntiva le pueden dejar un poquito de corticoides mañana y noche, unos 5 o 6 días, y esto terminará en 1 o 2 semanas ya con el ojo caminando hacia lo normal. La equimosis de párpado sí demorará un poquito, pero todo luego retomará sus características normales. Igualmente, cuando hay una hemorragia en todo el ojo, cuando estamos frente a una hemorragia laminar y la presión del ojo está bien, pues nos quedamos tranquilos. Si la agudeza visual también está bien, nos dice que este paciente ha tenido un trauma contuso leve o moderado, ¿no? Y entonces es diferente el concepto cuando estamos frente a un hematoma y por anamnesis estamos frente a una contusión mayor, donde puede haber una herida escleral oculta por el hematoma. Ahí hay hipotensión del ojo y también puede haber una disminución de la agudeza visual. Este es un paciente que pueden atenderlo ustedes. Puede llegar el paciente diciendo, mi sobrinito lo cargué o cargué a mi bebito y me pasó la mano por el ojo y me está doliendo. ¿Por qué duele el ojo? Porque aquí ha habido una lesión epitelial en la córnea y entonces se ha denudado epitelio. Y recuerden siempre que el tejido inervado sensitivamente más rico en todo el organismo es la córnea. Y el paciente siente dolor. Aquí hemos tenido que poner el colorante de fluoresceína para que ustedes vean que falta epitelio por el rozón que hizo el bebé, ¿no? Entonces, como vuestra linterna ilumina, detectan la falta de epitelio, no hay infiltración piógena, como ya la han visto en vuestros seminarios de úlcera corneal infecciosa, parchan el ojito, cobran su consulta, lo citan al día siguiente el epitelio se ha renovado,
Se quita el parche y el paciente les agradecerá y tendrán su consulta final. Esto de aquí hacia, estamos mostrando una sección del canalículo inferior. Este canalículo es responsable del 70 al 80% del drenaje de las lágrimas, porque el hombre camina de pie. El ser humano camina de pie. Y entonces aquí lo que hay que hacer es que fundan edemas, y una vez que se han fundido edemas, se realiza la cirugía plástica reconstruyendo la vía secretora lacrimal. Este es un ELAI de excepción porque no forma parte del trauma ocular a globo cerrado, esto es a globo abierto, por una úlcera corneal que hubo, que adelgazó la córnea, vino un traumatismo, encontró un punto débil el traumatismo y todo el contenido uveal anterior ha salido fuera del globo ocular. Todas estas son las lesiones que hay que tener presente que pueden ocurrir cuando hay un traumatismo contuso al globo cerrado. Entonces, en el esfínter puede haber uno o más desgarros. En el iris periférico, una iridodiálisis. Ha habido una ruptura a nivel de su inserción que vamos a ver. Vamos a ver mejor las láminas para que quede todo más preciso. Este es un desgarro radial del iris. Si esto está como una bandeleta, pues vendrá y se afrontará y todo quedará bien. Pero luego sí hay que atender el cristalino opaco, porque esta es una catarata postraumática que justo está afectando el eje visual del paciente. Todo ser humano necesita tener el eje visual que corresponde al área pupilar transparente para que la imagen llegue a la retina y la retina lo envíe al cerebro. Esta es una causa poco frecuente de diplopia porque hay una iridodiálisis post-trauma a globo cerrado. Miren ustedes cómo modifica su contorno la pupila aplanándose del lado de la lesión. Aquí sí el paciente se va a quejar de diplopia y eso se recupera quirúrgicamente suturando con nylon 10 ceros, llevando el iris a su lugar de inserción. Toda contusión del segmento anterior puede ocasionar diversos traumas y la forma clínica más frecuente que se ve en los traumas moderados es la iridociclitis o uveitis anterior y luego una serie de formas clínicas que le vamos a dar paso en láminas clínicas. Este slide grafica dos tipos de patología. Primero, la vascularización rodeando al limbo esclerocorneal. Esto nos hace el diagnóstico de iridociclitis o uveitis anterior postraumática. Y también, si observamos detenidamente el esfínter, hay más de un punto donde hay ruptura del esfínter. Ha sido un trauma moderado intenso. Y lo que es más, aquí arriba podemos ver bien el iris, pero aquí abajo no. Y no se ve porque se ha roto la hialoides anterior que está detrás del cristalino. El vitrio ha venido a ocupar posición en los 2/3 de la cámara anterior, los 2/3 inferiores. Por eso es que no se ve bien el iris. Motivo de cirugía para adelante. El ifema es presencia de sangre en la cámara anterior y este sangrado viene de los vasos del ángulo camerular, bien del iris, del cuerpo ciliar o la coroides. Cuando estamos frente a un ifema parcial, el ifema parcial se caracteriza porque no llena toda la cámara anterior. Tiene buen pronóstico
y la reabsorción va en 24 o 48 horas, pero ustedes tendrán que pedirle al paciente que su reposo sea en domicilio, pero en posición semisentada, y que duerma también en la noche con 2 almohadas. ¿Por qué? Para que esa sangre tenga un nivel inferior donde pueda seguirse absorbiendo y un nivel superior donde el humor acuoso pueda salir sin problemas del ojo. Si el paciente o el médico incumple la posición semisentada, toda la formación hemática con fibrina cubrirá toda la malla trabecular y estaremos cometiendo una iatrogenia, ocasionando una hipertensión ocular. No usar salicilatos y luego pues hay que derivarlo al paciente, al colega de especialidad. Este es un ifema parcial más un nebus. Estos nebus conviene retirarlos porque están en transición de epitelios. Y aquí estamos frente a un ifema total. Aquí el pronóstico es malo. Se hospitaliza al paciente, se pide una ecografía para ver cómo están los tejidos internos, siempre el reposo en cama a 30 grados con 2 almohadas, se maneja la hipertensión ocular y ante una presión intraocular que se mantenga en 30 milímetros de mercurio por 5 días, ya se indica la evacuación del ifema. Entonces, esta evacuación quirúrgica se hace con un equipo de vitrectomía o bien con un equipo de SINCOE, que es de aspiración e irrigación, y se entra por el limbo y uno empieza a absorber el contenido hemático en el área correspondiente a la pupila. Si lograra retirar la mitad sin un resangrado, podría retirar mi instrumental y dejar que esto, el remanente que queda, sea reabsorbido por el globo ocular. Y habré tenido éxito. Pero muchas veces uno encuentra un resangrado que no hay forma de parar, porque no sabemos en qué posición está el vaso que sangra. No hay manera de parar el sangrado, ni con viscoelástico, ni con ampollas pertinentes para favorecer que no sangre más, etcétera, etcétera. Por eso es que es de mal pronóstico un ifema total. Pero ese es el protocolo que hay que seguir. Igualmente se entra a los 5 días porque la hemosiderina va a teñir el endotelio y va a quedar alterada su transparencia. Y también porque tiene un glaucoma secundario. Este paciente en el transcurso de los días tiene un manejo para la hipertensión ocular. Este es un caso clínico de un paciente que abre una botella y la chapa le cae en el ojo izquierdo. El paciente viene por dolor y nos señala que le duele en la región temporal superior y por eso el párpado se jala para mostrar la zona escleral. El paciente además tenía un ifema de 1/3 y aquí lo que se observa es un ojo rojo y había esclera sobre estos 2 mamelones. Estos 2 mamelones representan al cuerpo ciliar. ¿Y por qué se muestran como estos 2 mamelones? Porque la chapa hizo una ruptura parcial de las lamelas esclerales y la hipertensión explica esta protrusión del cuerpo ciliar. Este paciente caminó a la cirugía en los días siguientes para hacer una trabeculectomía en el lado nasal con mitomicina y ahí, manejando la presión, esto ya volvió a su posición normal. Ya la protrusión cedió y el paciente felizmente
tuvo un tratamiento eficaz. En la lámina inferior, en la parte superior que estoy señalando, esto vendría a ser una recesión angular. Por eso se dice que en este caso hubo un glaucoma post-trauma con recesión del ángulo por efecto de la chapa, ¿no? Y que explica también el sangrado del ojo, el ifema, y explica también el glaucoma. En la parte inferior tenemos la córnea acá, pero aquí el ángulo camerular está normal. Contrasta con esta recesión del ángulo patológica en la lámina superior. El trauma contuso moderado puede crear también complicaciones en el cristalino, con una opacificación densa, generalizada, una opacificación en cuña parcial, o bien una opacificación en anillo donde estaba el esfínter, pero que la parte central está transparente. Esto tiene un manejo médico solamente. Si estuviéramos frente a una opacificación que dificulta al eje visual ver, pues hay que operar. Igualmente, a veces el traumatismo puede romper, lesionar la cápsula anterior y entonces las proteínas del cristalino, como son la corteza, salen a la cámara anterior como si fueran copitos de algodón y las proteínas de la corteza son antigénicas, despiertan inflamación. Y si estuvieran las partículas del núcleo del cristalino, son mucho más antigénicas. Entonces, esas son cirugías urgentes que se programan en 3 o 4 días. ¿Qué sucede cuando hay lesión del ligamento suspensorio de la zónula de zinc que sostiene al cristalino para ejecutar la acomodación del ojo? Ya hemos visto el video de esta dama argentina donde se produjo una luxación anterior, que fue una emergencia quirúrgica que la atendimos ese día en el hospital. Y entonces, esta dama, hemos dicho que su recuperación óptica será en 2 meses, colocándole un lente en cámara anterior, un lente intraocular, o bien fijándole un lente rígido en la cámara posterior, pero suturado a la esclera a las 12 horarias y a las 6 horarias. Esta dama que les he presentado tuvo este evento en un ojo y en el otro ojo el cristalino se fue al vítreo. Se rompió la hialoides anterior y el vítreo se fue y el cristalino se fue al vítreo. Este ojito no es una emergencia, es una urgencia, sí, pero ya la atendieron en Buenos Aires. Cuando no se produce la ruptura total de la zónula, hablamos de subluxación. Ruptura incompleta, la agudeza visual puede estar normal, el cristalino puede tener cierta modificación. Si se constata tremulación, movimiento del iris y del cristalino, por eso hablamos de iridodonesis, facodonesis, y la cirugía es inmediata. Cuando hablamos de una luxación anterior, ya hemos mencionado que es una emergencia. Ya mencionamos también por qué. Y la luxación posterior es una cirugía inmediata. Diapositivas para mostrarles a ustedes subluxaciones. Aquí se ha roto la zónula de zinc, por lo tanto el cristalino fuga hacia arriba. En esta diapositiva en perfil notamos que aquí donde pongo mi mano es la posición del iris, pero el cristalino está suspendido hacia arriba porque la zónula inferior está afectada. Y además hay una catarata post-trauma.
Este es el video que presentamos y cómo se diagnostica esto. Lo vuelvo a repetir. El cristalino es toda esta circunferencia lineal redonda que ha fugado de la cámara posterior, que es su posición normal, a la cámara anterior. Este es el caso de un paciente que no tuvo esa suerte y entonces este ojo se perdió por la intensa inflamación que causan las proteínas del cristalino. Es un ojo que ya no podíamos ofrecerle mejora de su agudeza visual. Miren cómo el iris entra con zonas de atrofia. Este aspecto blanquecino nos habla de antigüedad de daño. Y esto vendría a ser un cristalino en el humor vítreo, como el de la dama argentina. Cuando hablamos de contusión del segmento posterior, pues en el humor vítreo lo más frecuente es un desprendimiento posterior vítreo que tiene que seguir su evaluación y su chequeo con los colegas de retina. La hemorragia vítrea no es una emergencia, es una urgencia que entra a su atención de acuerdo al monto de hemorragia y al compromiso de la visión entre el séptimo y el 14º día. Licuefacción no he tenido ocasión de ver, es raro, y dentro de retina y coroides lo más frecuente es la conmoción retinal, el desgarro de retina con su desprendimiento de retina y las hemorragias. El agujero macular se ve de cuando en cuando, y igualmente la ruptura coroidea, en traumas contusos moderados intensos. Esta es una hemorragia en la mácula. El colega de retina y vítreo le dará el plazo de ley para si se reabsorbe en 7 o 14 días y si se incrementara la hemorragia y camina hacia un hematoma, pues decidirá entrar por pars plana y convertir este hematoma en una hemorragia vítrea, hacer una vitrectomía posterior, esperando que esto resuelva el problema visual del paciente. Aquí está afectando la mejor agudeza visual del ser humano, que es la agudeza visual central, la que hace el 20-20. Mientras el campo visual está conservado. En esta otra lámina, que corresponde a un ojo izquierdo, se observa que donde debería estar la mácula se ve un fondo rosado que difiere del aspecto normal de la retina, que debe ser un color blanquecino, tenuemente blanquecino. Aquí no hay retina central, por eso se cataloga con un agujero macular grado 4. Se fue para siempre el tejido responsable de la mejor agudeza visual, mácula que, como ustedes sabrán, no tiene irrigación propia, ¿no? Y se alimenta por lo que le entregan los tejidos vecinos, por difusión. Esta es una ruptura coroidea y se le describe por esta línea blanca donde la coroide se ha roto y lo blanco viene a ser la esclera y ha comprometido la mácula. Paciente que seguirá un manejo para evitar complicaciones mayores en la unidad de retina y vítreo. Conmoción retinal por ondas explosivas. En la década de convulsión social que hubo en el país, teníamos las camas ocupadas por afectación del nervio óptico, hemorragias con los coches bomba, teníamos ojos abiertos, teníamos conmociones retinales de diverso grado. Esperemos que esos momentos difíciles que vivimos no regresen nunca más. Vamos a entrar al capítulo que es cuando uno constata una herida en el continente córneo-escleral, una herida a grosor total. Esta es una herida
en forma triangular, no se aprecia bien, de la córnea. Primero se sutura el vértice y luego se suturan los lados. Y luego se cierra el continente y si todo fue eso, este paciente tendrá un pronóstico visual favorable. Aquí estamos frente a un paciente que vino porque algo le entró al ojo, trabajaba en metal mecánica, y uno observa el globo ocular y ve aquí una zona blanquecina en la córnea, que es el lugar por donde entró el cuerpo extraño. Este cuerpo extraño en su viaje ha lesionado el cristalino, y el cristalino cuando es afrentado, su cápsula, rota su cápsula, inmediatamente el humor acuoso se introduce en él y lo pacifica. ¿Qué tenemos que hacer? Primero cerrar las heridas y luego realizar estudios para ver dónde está localizado el cuerpo extraño mediante un TAC y luego proceder a la cirugía de extracción del cuerpo extraño y atención de la catarata. Si es posible realizar en un solo tiempo la rehabilitación visual, se hace, pero generalmente se hace en un segundo tiempo. Uveitis facotóxica, ya les expliqué, cuando las proteínas de la corteza o del núcleo migran hacia el humor vítreo o migran a la cámara anterior y desatan procesos inflamatorios. La única manera de cautelar es retirar quirúrgicamente todo resto mayor a 1/3 del total del cristalino. 1/3 se podía manejar con corticoides, pero si es núcleo es preferible retirarlo. Ahora hay maneras de cómo retirarlo. Esto es lo que les decía cuando, por ejemplo, este paciente recibió un puñetazo que vino de abajo para arriba. Y entonces ustedes ven el ojo y van a ver un poco de pigmentación, van a ver una mayor pigmentación aquí. Si ustedes reparan en el limbo, esta línea blanquita, aquí se perdió el limbo y se vuelve a encontrar aquí. ¿Qué había pasado? Por el traumatismo se abrió el ojo a nivel del limbo, salió prolapso de uvea y aquí se observa una formación cilíndrica que viene a ser el cristalino opaco, cubierto por la conjuntiva y la tenon que están en su sitio. Este es un trauma ocular abierto por una herida limbar superior. Es una lámina exquisita que la tomamos ahí en el Almenara y que no he encontrado en archivos en los que busco siempre láminas clínicas. Tener presente que toda cirugía previa, por ejemplo, una cirugía refractiva, una cirugía extracapsular, una cirugía de trabeculectomía, frente a un traumatismo importante, severo, puede llevar a un prolapso uveal, y esto gelatinoso que ven aquí es vítreo. Si la visión no es posible restaurar acá, por el gran daño que hay en el cuerpo uveal, pues hay que programar aquí una evisceración. Primero uno examina y ve si es favorable o no la cirugía. Si no es favorable, al paciente le convencemos poco a poco de que hay que proceder aquí a retirar el contenido y realizar la evisceración para que el otro ojo, el ojo sano, no desarrolle eventos inflamatorios que lo lleven a minusvalorar su función y que puedan perder la función visual. Miren, otra lámina especial, esto sí es cortesía de Lino, donde se observa un severo trauma ocular y esto redondo, ¿qué es para usted? Está
El alumno Jorge Pasapera. Alumno Marco Pejerrey. ¿Qué estructura podrá ser esta? Sí, doctor, es el globo ocular. No, esto de acá te le enseño, que estoy señalándole con mi mano. Ah, ¿Qué la uvea. estructura es redondita? Esto, mira bien. Mm, ¿Qué dice Fernanda Pandal? ¿Qué estructura es redondita ahí? Tiende a la redondez ahí en el ojo. Arriba está. ¿No lo lee? Es el cristalino. Miren qué bonita lámina post-trauma, lamentable para este paciente. También por el severo daño de la uvea tuvo que caminar a la evisceración. Esto, ¿qué le llama la atención Renzo Mendoza? Sí, doctor. Sería la hemorragia abundante que tiene el paciente. Puede ser hemorragia, como también puede ser pigmento uveal. Esto ya te habla de un traumatismo mayor y aquí debes tener un ifema, porque no logras ver bien el iris ni la pupila, ¿verdad? Aquí hay un ifema total, y si hay un ifema total debe haber un traumatismo a globo abierto. Acá estarás observando que hay gran edema de conjuntiva y muchas veces, algunas veces, ni la resonancia detecta una herida pequeña. ¿Qué tiene que hacer el cirujano sabiendo que la visión está pobre o se perdió? Tiene que desinsertar la conjuntiva y la teno y buscar el sitio de la herida. Generalmente el sitio de la herida está en los sitios de mayor delgadez de la esclera, que es delante de la inserción de los rectos o detrás de ellos, donde ya no es 1 milímetro normalmente, sino es 0,6, 0,7 de grosor. Por eso es que ahí se rompe la esclera, se produce una herida a grosor total. Cuando tengan este ojito, mucho cuidado, es mejor que lo deriven al colega. Lisette Mamani, ¿estás mi alumna? Doctor, ¿me escucha? Buenas tardes. Muy bien, hijita. ¿Qué te estoy mostrando ahí en la pinza? A ver si me das un diagnóstico o me dices qué te estoy mostrando. Mm, bueno, probablemente, doctor, se ha salido, ¿no? El globo ocular. Muy Entonces, bien, eso se llama abulsión traumática, abolición, abulsión con B chica, abulsión. abolición. Todo esto es el nervio óptico, ¿eh? Por arrancamiento ha sido esto. Aquí no queda más que hacer ya la enucleación está hecha. Habrá que ver cómo está la conjuntiva, la tenon, y ver si se puede hacer el procedimiento que hemos hecho en la enucleación, es decir, para rellenar el contenido, ¿no? El continente. Esta es una enucleación traumática, ¿no? El término exacto es abulsión. Enucleación es cuando es quirúrgico. Toda herida operatoria siempre describan la extensión y ubicación de la herida, qué estructuras están comprometidas, si hay endoftalmitis, si hay sospecha de cuerpo extraño. El desprendimiento de retina va a ser un poco difícil para ustedes, pero por ahí van. Recuerden siempre, herida escleral anterior mayor de 4 y la posterior mayor de 10 es de mal pronóstico. Mal pronóstico también es una hemorragia vítrea, prolapso vítreo, desprendimiento de retina y mucho más endoftalmitis. La oftalmia simpática que nos lleva a realizar la evisceración se le define como una uveitis granulomatosa en el ojo sano.
por trauma que lesiona la uvea o a veces por manos no diestras quirúrgicas, hablando del cirujano, ¿no? Patogenia, la que tiene más sostén es la autoinmune al pigmento uveal, y las formas clínicas que llevan a que el ojo sano se pierda son la uveitis, la neuritis, el desprendimiento de retina seroso, y el tratamiento acá se indica pues corticoides, inmunosupresores, la evisceración para evitarla en el ojo sano. Antes era la enucleación, pero ahora se hace la evisceración. Milena Licapa. ¿Está Milena? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Milena. ¿Es un trauma ocular abierto a globo cerrado o a globo abierto? Globo abierto. ¿Por qué dice Milena? Porque está viendo iris a través de una herida corneal y parte de esclero. Esto puede tener un buen pronóstico si es reciente. Si es reciente, pues lo que hacemos es lavar el ojito con el iris con una solución adecuada. Vemos si no está muy lacerado. Si está muy lacerado hay que seccionarlo y si no se repone. Cerramos el continente, damos tratamiento, esperamos que el ojo se desinflame y luego volvemos a entrar en una segunda intención. Mientras tanto hay que cautelar uveitis anterior y endoftalmitis. Miren cómo rápidamente se presenta la vasculatura alrededor del limbo diciendo la uveitis anterior, aquí estoy yo, diagnostíquenme. Estoy adornando a la herida córneo-escleral. Este paciente, no sé por qué su esposa le esperaba con la botella rota y le dio vuelta en el ojo izquierdo. Cuando llegó era horrible verlo, pero los residentes saltaron de presurosos para atenderlo porque sabía que el R1 podía suturar algo, el R2 que podía suturar algo más, y el R3 indudablemente era el más feliz porque es el que hace la mayor cirugía. Finalmente el R1 solamente tuvo que hacer el report quirúrgico, secar las heridas, puntos no se le da a él todavía. El R3 atendió el globo ocular y el R2 atendió la sutura de párpados y otras zonas. Aquí a este paciente lo convencimos para hacerle la evisceración y nos la aceptó. Trauma ocular abierto o cerrado, Mejía Katia. ¿Estás, Katia? ¿Se fue Katia? ¿Llegaste, Katia? Buena, Katia Mejía. Sí, hijita. Doctor, disculpe, dígame. ¿Qué diagnóstico tienes acá? ¿Qué tal pronóstico le das a este ojo? ¿Qué será esto para ti? ¿Qué significa? ¿Dónde está mi mano? Lo que estoy señalando. Es tejido uveal, Katia. Esto fue una pelea a chavetazos. Oh, Herida escleral amplia, mayor de 4 milímetros, gran prolapso uveal y fema, mal pronóstico. Cerramos el continente, el ojo no, ya sabíamos que no iba a recuperar visión, pero se le da plazo al paciente para que haga su duelo.
y poco a poco le dijimos que tenía que hacerse qué tipo de cirugía para cuidar el otro ojo. ¿Qué cirugía se le va a hacer a este paciente? La evisceración, ¿verdad? Entonces, eso Sí. es así. Igualmente aquí por un cuerpo extraño que entró al ojo, también mal pronóstico porque era un cuerpo extraño grande y que hizo mucho daño dentro. Cuando ustedes estén frente a un traumatismo con una hemorragia en 360 grados, sospechen un trauma ocular abierto, sospechen que hay una herida. Cuando encuentren gran inflamación en 360 grados, igualmente sospechen trauma ocular algo abierto. Cuando iluminen la cámara anterior a un lado y al otro lado, y en el lado del trauma encuentren que está más estrecha o está más amplia que el otro lado, sospechen trauma ocular abierto. Igualmente, los defectos de iluminación de la superficie del iris ponen de manifiesto la trayectoria de las lesiones por proyectiles pequeños o cuerpos extraños. La afectación de la cápsula del cristalino la hemos visto ya en láminas, cómo se producen las cataratas postraumáticas. Esta diapositiva para decirles que a veces ni la ecografía ni la TAC son útiles frente a heridas pequeñas. Y ahí el cirujano, basado en la agudeza visual, basado en la presión del ojo, que está en hipotonía, más la oftalmoscopía indirecta, llevará la exploración quirúrgica a encontrar la lesión a grosor total de la esclera generalmente. El de la córnea la vemos con el biomicroscopio rápidamente. A esto me refiero. Signos indirectos de lesión ocular oculta. Tengan mucho cuidado con esto. Esta diapositiva grafica el caso clínico de un paciente que llegó 4 de la tarde al servicio, trabajaba en metal mecánica y refería que algo le entró al ojo. Entonces, valorar la anamnesis, valorar la ocupación y la agudeza visual estaba como conservada, pero sí había hipotonía ocular. Y ya se habían ido los retinólogos, pero estaba con el R3. Bueno, le digo, antes de pedir alguna radiografía, ¿puedes hacer algo? ¿Algún tipo de examen que te lleve al diagnóstico? Le dilato la pupila, doctor, y le hago oftalmoscopía indirecta. Hazla. Regresa y me dice, doctor, tiene un cuerpo extraño metálico cerca a la esclera, pero ha entrado al ojo, está cerca a la esclera. Era una herida de 1,5 milímetros. Bueno, le dije, vámonos a sala de operaciones, pidan el electroimán a la enfermera y ahí, todo el mundo, cuando hay una cirugía, pues hasta el R1 pregunta, doctor, ¿voy yo también? Vas tú también. Ya sabe que el R3 es el que tiene que suturar. Le pusimos el electroimán cerca al ojo, conectamos y saltó el cuerpo extraño. Éxito. Al R3 le dije, me pones el punto bien puesto. Ese punto tiene que ser en los 2/3 de la esclera, en cada lado. No más de un punto porque es una herida pequeña. La conjuntiva es a la sierra del R2. Y el R1 pregunta, y yo, usted hace el informe y lo presenta mañana a los colegas de retina para que le pongan un toque de fotocoagulación y no nos haga un desprendimiento de retina y que manejen también la probable endoftalmitis que puede generarse. Esto para que sepan ustedes cómo
Este es el caso de ese paciente. Era tan pequeñito, lo vio el R1, llamó al R2, el R2 llamó al R3, el R3 me encontró a mí. El R3 vio una herida escleral que no la vio el R2. Y luego vino todo lo que hicimos, todo lo relatado que escuchaban ustedes. Esta es una endoftalmitis y estos son los gérmenes más frecuentes. Y pues, ¿qué observa uno? Un gran ojo rojo, dolor ocular intenso y bolsones de pus dentro del vítreo. El colega de retina hará vitrectomía posterior o anterior, dejará antibióticos en cámara vítrea y de repente hará otra cirugía más o de repente bastó la primera cirugía. Todo depende de cómo la suerte que tenga el paciente. Hablaremos sobre fractura del piso de órbita y estos son los conforma el cuadro clínico. Pasan ustedes la manito y detectan enfisema. Quiere decir que ese tejido celular subcutáneo está con presencia de aire que viene del seno maxilar, ¿no? Inferior, si se trata de una fractura de piso de órbita. También puede haber en oftalmos porque el globo ocular pierde piso, visión doble por atrapamiento del recto inferior, restricción a la elevación, se hace el test de deducción forzada y puede ser positivo, se pide un examen de ayuda diagnóstica, se dan antibióticos y se procede a la cirugía. Esta niña llegó el padre ebrio y quería más cerveza y la niña no quiso traerle la cerveza y el papá le levantó el pie y la trajeron al hospital. Le pedimos que mirara para arriba. ¿Estás, María? ¿Está la alumna María Navarro Castro? Sí, ¿O es doctor. un presente? Muy bien, María. Dime, María, ¿qué ojito no puede elevar esta pequeña? En su caso sería el ojo izquierdo, doctor. ¿Qué No, el ojo ojo no derecho. puede? Ojo derecho, ojo derecho. Ahí recibió el puntapié la niña. Y entonces el músculo recto inferior estaba atrapado en la fractura de piso. Y eso explica la diplopia. Se echa una gotita de anestesia, se coge a las 6 horarias con una pinza y uno trata de liberar el atrapamiento, pero no se puede. Y entonces uno ordena un ATAC y puede comprobar que hay fractura de piso y se confirma el diagnóstico clínico. Por ejemplo, aquí hay una fractura de piso, el globo ocular ha descendido, no está en su posición, por eso es el enoftalmos. Y luego viene la atención del lecho fracturado con materiales aloplásticos o a veces malla de titanio, depende de la experiencia del cirujano. Sobre quemaduras químicas, generalmente son unilaterales y son de índole ocupacional y la mayoría son por álcalis. El ácido, el más frecuente es el sulfúrico, pero el más terrible de ellos es el fluorhídrico. Pero los ácidos actúan en superficie, mientras el álcali, y de ellos el amoníaco es el más nocivo, actúan en profundidad. Aquí está todo el cuadro clínico, fisiopatológico, cómo actúa el ácido y rápidamente penetra al interior del ojo. Por eso, cuando ustedes tendrán que ver con sitios donde pueda ocurrir estos eventos, tienen que ejecutar lo que es prevención. Y ahí el lavado del ojo tiene que ser con el agua del grifo,
más cercano. Diluir el álcali en el momento, porque son pocos minutos que uno tiene para minimizar la acción del álcali. De nada saldrá, de nada va a servir que no se haga esto y que el paciente llegue al hospital para hacer lo que se debió hacer, porque ya el daño estará hecho y es irreversible. ¿Ya? En el hospital se utiliza pues el cloruro de sodio, infusión continua, tan fácil como es echar agua del grifo y lavar el ojito continuamente. 30 minutos y llegará al hospital en mejores condiciones. Quemadura por ácido, aquí a la izquierda, y a la derecha quemadura por álcali, mis alumnos. Miren cómo la córnea pierde su transparencia. A este pacientito también no sé por qué la esposa le esperaba con un álcali y miren cómo el álcali trastoca toda la fisiología de la córnea. Miren cómo el ojo reacciona con una gran congestión, con gran quemosis. Son actos desesperados en los cuales es como estar atados. A este buen hombre también le pasó lo mismo, le echaron un álcali, hasta le hicieron una traqueotomía. Este paciente hubo que ponerlo en contacto con el área de psiquiatría, porque estos pacientes a veces pueden decidir suicidarse. Y cuando un ojo que ha sufrido una agresión severa por álcali y ya no funciona, pues comienza a generarse la atrofia del globo ocular. Esto se llama un ojo que va en vías de ptisis bulbi, que al final va a desaparecer el ojo y todo va a quedar como un solo plano de conjuntiva. Desaparece el fondo del saco inferior, fondo del saco superior, y aquí lo que se hace es liberar el simbléfaro, las sinequias, hacer una evisceración y darle una recuperación estética al paciente, solamente estética. Porque enfrentar, luego fabricar quirúrgicamente un fondo de saco es altamente oneroso. Cuerpos extraños, ustedes podrán actuar en los superficiales, referir los intraoculares y los intraorbitarios. Siempre es bueno precisar su composición, el trayecto en el ojo, si es magnético, no magnético, de qué índole es, de repente es vegetal, está contaminado. Generalmente el ingreso es por córnea, pero cuando es por esclera, ahí se presta a que puede pasar desapercibido, como el caso que les presenté de ese joven que se pudo retirar el cuerpo extraño con el electroimán. Imagínense que uno de ustedes no recibió la clase, no recibió la advertencia y le parece que estuvo bien. Pues ese paciente va a hacer una endoftalmitis en las horas que vienen, con los días que vienen va a ser la siderosis y el médico puede enfrentar un reclamo judicial con todas las de perder. Entonces, no tenemos TAC, pidan una radiografía simple de órbita para descartar un cuerpo extraño intraocular. La ecografía podría servir, pero estamos frente a un tramo ocular abierto. Si no hay una radiografía simple, quizás puede hacerse con mucho cuidado, pero es mejor no porque puede producir prolapso de tejidos. Esto está contraindicado la resonancia y la taxi de rigor junto con una simple. Esto se les ha alcanzado en sus competencias, también les deben haber enseñado en la práctica para que ustedes practiquen cómo se vierte un párpado. Se coge el borde ciliar,
Se dice al paciente que mire hacia abajo con un hisopo donde termina el tarso. Hacemos una posición firme sin apretar el ojo, solamente el párpado, y levantamos suavemente el párpado y ya tenemos expuesta la conjuntiva tarsal. Y si ahí está el cuerpo extraño, como se muestra acá, y basta que sea un cuerpito pequeño y el paciente inmediatamente clama por dolor. Y si se frota el ojo, peor, porque entre abrir y cerrar el ojo el cuerpo extraño está lesionando el epitelio y el dolor se va a acrecentar. Entonces hay que retirar ese cuerpo extraño con un hisopo, con la mano, con una pincita roma para ayudarse en el doblez y retirar el cuerpo extraño. Y tendrán su consulta de ida y de vuelta. Una solución antibiótica por si acaso, 2 días, y se acordarán de su clase de traumatología. Tremendo cuerpo extraño, pero bastaría de acá solamente la puntita y al más valiente de la promoción se pondría de rodillas pidiendo atención. Este es un cuerpo extraño, no en el eje visual, en la periferia de la córnea. Todo cuerpo extraño que ocupe el eje visual donde estoy pasando, mi mano debe ser de preferencia atendido por el colega, porque por aquí uno ejecuta la visión más fina. Este es un cuerpo extraño que no está en el eje visual, pero sí vemos que tiene un halo amarillento, que significa que ya hay una queratitis, que se ha infectado el lecho de la úlcera, el lecho del cuerpo extraño, y que va a obligar a retirar el cuerpo extraño. Generalmente sale fácil la parte superior, pero queda en el fondo una herrumbre que hay que limpiarla bien previa anestesia tópica. También se les ha pasado láminas clínicas para que ustedes sepan qué hacer. Y debe quedar córnea transparente. Cuando es un cuerpo extraño que está muy impactado y uno ve que es muy profundo, es mejor que lo haga el colega de especialidad. Si uno deja algo de herrumbre, un cuerpo extraño superficial, y no lo retira, van a tener una uveitis anterior. Así que debe quedar el lecho limpio, previa anestesia de proparacaína. A veces puede ayudar la silocaína que usamos para cirugía normal. Ante un cuerpo extraño intraocular, ver la agudeza visual, chequearla todos los días, precisar cuál es la puerta de entrada y salida, sería ya perforante en este caso, graficar si está haciendo una uveitis anterior, si la presión realmente está baja, porque es lo que suele encontrarse, si la pupila está alterada, si hay prolapso de tejidos, y el tratamiento es patrimonio del colega de retina. Cuerpo extraño metálico sobre el iris, se entra por el limbo y se retira el cuerpo extraño y la pupila debe recobrar su posición. Se pueden dejar soluciones antibióticas después de la cirugía. Cuerpo extraño dentro del cristalino de cuarzo, cuerpo extraño en la retina. Esto es el ecógrafo y esto es el electroimán. Si hay alguna pregunta, con todo gusto, señores alumnos, la clase ha terminado. ¿No hay preguntas? Muy bien. Entonces, nos vemos mañana en el día del examen. Gracias, doctor. Muy bien. Gracias, doctor. Gracias, Muy doctor. bien.
Hasta pronto, jóvenes. Buen examen mañana, ¿eh?